Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracia y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban en mi mesa en el reino. Y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él les contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús les replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron. Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los Olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amargura prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le acercó entonces un ángel para confrontarlos. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó,
Fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlos. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús les dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaba alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se levantó, que le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió. Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina quién te ha pegado. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído en su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta,
lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilatos. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a sus sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: Me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas que lo acusan. Tampoco Herodes. ¿Por qué me lo han enviado de nuevo? Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarle libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: Quita a ese hombre y suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido a la cárcel por una revuelta escaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirse la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el criterio, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que lo pedían, al que había encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se le entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iban siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para ajusticiarlo con él. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había, en efecto, sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes a tu Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas quienes puedan un momentito. El oficial romano, a ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo
Mirando lo que ocurría, se volvió a casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilatos para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo volvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde había puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo acomodaba el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento quienes puedan, por favor. Pues hoy es una misa muy especial, como nos hemos dado cuenta. Pues para empezar, hemos leído 2 evangelios, uno antes de la misa, en la parte posterior, y otro el que acabamos de escuchar. Muy distintos los dos, aunque los dividen unos cuantos días. El que escuchábamos al principio narra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando la gente, esperando que Jesús fuera el Mesías, lo aclama, le echa porras. Y nosotros hemos acompañado a esa multitud que lo recibió en Jerusalén con ramos en las manos. Y también nosotros hemos reconocido a Jesús como el Hijo de David. Y también, como los judíos que recibieron a Jesús, lo hemos recibido con aclamaciones. Y este segundo evangelio, muy largo, es el más largo que leemos en todo el año, este y el que vamos a escuchar el Viernes Santo, porque hemos leído seguido muchos versículos en donde está narrada la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque es un evangelio muy largo, estoy seguro que cada uno de nosotros, como ya conocemos desde chiquitos los acontecimientos, los íbamos recordando e íbamos imaginando las escenas cuando estaban Jesús y los apóstoles en la última cena, cuando fueron a orar al Monte de los Olivos, cuando fue aprehendido e inició ese proceso judicial, injusto, lleno de calumnias, cuando fue sentenciado, cuando fue colgado en la cruz, ejecutado y por fin murió. Todos esos acontecimientos los conocemos y nos conmueven. Y son cosas que nos hacen también pensar, porque así como nosotros acompañábamos a Jesús en su entrada gloriosa a Jerusalén, también nosotros lo hemos acompañado a lo largo de este evangelio en todos estos acontecimientos que para nosotros son la prueba más grande del amor que Jesús nos tiene. Nos ama tanto que sin deberla ni temerla, que sin haber cometido un pecado, fue ejecutado como un criminal, como un malhechor, por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. Y hemos podido acompañar a Jesús en su sufrimiento, porque además del dolor físico, seguramente tenía profundos sufrimientos en su espíritu, en su alma, sufrimientos morales, de verse traicionado, de verse abandonado. Y nosotros también, conmovidos, nos sentimos unidos a Él. Pero también nos hace pensar en algo que también es posible.
La misma multitud que lo aclamaba en su entrada a Jerusalén, unos cuantos días después gritaba: crucifícalo. ¡Qué gran contradicción! ¡Qué gran paradoja! ¿Cómo es esto posible? Y sin embargo, lo hemos escuchado. Pero también nos hace pensar que si nosotros, que acompañamos a Jesús con nuestros ramos en su entrada a Jerusalén, si acompañamos a Jesús en sus sufrimientos, en sus padecimientos, también es cierto que nos podemos unir a la turba y también nosotros ser cómplices de la muerte de Jesús. Cuando nosotros nos apartamos del bien, cuando optamos por la injusticia, por la mentira, cuando nos apartamos del amor al prójimo y hacemos que nuestro corazón prevalezca el egoísmo, la soberbia, cuando hacemos a Dios a un lado en nuestra vida, cuando nos acordamos muy de vez en cuando de Él, cuando utilizamos al prójimo para nuestros propios fines, entonces nos estamos haciendo cómplices. Y así como ahorita decíamos Hosana al Hijo de David, también es posible que digamos: crucifícalo, crucifícalo, y que sea también a causa nuestra que Jesús haya muerto, siendo cómplices de aquellos que injustamente lo condenaron y lo ejecutaron. Creo que esta misa tan significativa, tan llena de elementos simbólicos, nos puede ayudar mucho a que hagamos una opción en esta Semana Santa por seguir alabando al Señor, reconociéndolo como nuestro Mesías, como nuestro Rey. Que sigamos acompañándolo en estos días, en los misterios de su pasión, de su muerte y de su resurrección, y que nos alejemos de la posibilidad de que el Señor haya muerto por nuestra causa también, de ser cómplices de la muerte de Jesús, y que aunque no lo digamos verbalmente, evitar a toda costa que en nuestros sentimientos, en nuestras actitudes y en nuestras acciones también nosotros gritemos: crucifícalo. Vamos a vivir esta Semana Santa unidos a Jesús y aclamándolo siempre como nuestro Rey. Después de 2 años de haber celebrado la Semana Santa de una manera muy distinta, hoy por fin nos volvemos a reunir como comunidad. Todavía no termina la pandemia, pero ya ha sido posible, gracias a Dios, que estemos aquí reunidos. Vamos a sentirnos como un pueblo unidos en la fe y también como pueblo, como comunidad, hagamos una opción por el Señor. Hagamos una opción por la fe, hagamos una opción por el bien y rechacemos la posibilidad de la traición. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.